Pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado la celebración de la Santa Misa con la aspersión con el agua bendita mezclada con sal. Y hemos hecho este rito que es propio en el tiempo de la Pascua. Hemos de recordar que en la vigilia pascual nacieron nuevos hijos para la Iglesia en la pila bautismal, en la fuente de la pila bautismal. Y una de las características de este tiempo pascual es el agua. El agua que es signo de purificación, que es signo de limpieza. Y hoy, al recibir la aspersión con el agua bendita mezclada con la sal, en realidad hemos de olvidar de que esto es un rito mágico o es un acto supersticioso. Nada tiene que ver con magia, ni nada tiene que ver con superstición el ser rociados con el agua bendita. El único significado de esta aspersión es que estamos recordando nuestro bautismo. Un día nosotros fuimos bautizados, algunos quizás no nos acordamos porque fuimos muy pequeños. Y el hecho de que tengamos la oportunidad alguna vez en la Eucaristía, en los domingos, recibir la aspersión con el agua bendita, esto nos está recordando el día de nuestro bautismo. ¿Y por qué la mezcla del agua con la sal? El ministro de la Iglesia que preside la celebración, al bendecir la sal, recordó lo que en tiempos antiguos sucedió cuando el profeta Eliseo, el agua había perdido la fertilidad. Es decir, el agua se había convertido en algo estéril, no había vida en el río, no habían peces, no había nada, ninguna naturaleza viva, todo era estéril. Y el profeta Eliseo roció sal en el agua para que el agua dejara o se rompiera la esterilidad del agua. En este sentido, de una manera simbólica, el mezclar la sal con el agua, de humildad, de santidad. Y al recibir esta mezcla de agua con sal, le decimos: Señor,
estoy recordando mi bautismo, pero te estoy pidiendo dejar mi esterilidad. Estoy queriendo dejar aquello que me mata, aquello que me hace morir. De tal manera que llegamos a la conclusión de que este rito no es ni mágico ni supersticioso. Es un rito cargado de contenido. Es un rito cargado de fe. Y hoy, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, hemos realizado este rito porque también desde muy antiguo este cuarto domingo de Pascua se ha llamado el Domingo del Buen Pastor. Hoy es el Domingo del Buen Pastor y hemos de recordar que el único pastor y el único buen pastor es el Señor Jesús, es Cristo Jesús. Por eso hay 5 verbos que nos pueden ayudar a definir lo que es Jesús como buen pastor. Y los 5 verbos son muy sencillos. Reúne al rebaño, es el primer verbo. El segundo verbo es que el buen pastor guía al rebaño. El buen pastor alimenta al rebaño. El buen pastor defiende al rebaño. Y el buen pastor salva o sana a las ovejas de su rebaño. 5 verbos entonces: reúne, guía, alimenta, defiende y sana. Esto es lo que hace el buen pastor. Esto es lo que hace Jesús por cada uno de nosotros. Y valdría la pena ir haciendo unas pequeñas aclaraciones en cada uno de estos verbos. Por ejemplo, en el verbo reúne, Jesús el buen pastor reúne al rebaño. Lo propio que hace el pecado, lo propio que hace el odio, lo propio que hace la venganza, lo propio que hace la explotación, lo propio que hace la opresión, es la división. El pecado siempre divide, el pecado siempre separa. Y por eso el demonio con mucha frecuencia anda buscando cómo dividirnos, anda buscando cómo separarnos, anda buscando cómo cada quien ande por su cuenta. En cambio, Cristo, el buen pastor, reúne a crear fraternidad y constantemente nos está llamando a crear comunidad. Quizás el secreto para esto, queridos hermanos, es que Jesús esté siempre en medio. Si Jesús no está en medio de nuestra vida, si Jesús no está en el centro de nuestra vida, entonces aparecerá el pecado, el odio, la venganza, la opresión, la explotación, y todo esto va a crear división. Todo esto va a crear separación. En cambio, si Cristo está en medio, si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en mi corazón orientando cada una de esas acciones, lo que va a suceder es que se va a crear la comunidad. Porque Cristo nos está reuniendo. Cristo nos está haciendo hermanos. Entonces, el secreto es que Cristo esté en medio. ¿Recuerdan el segundo verbo? Guía. El primero es reúne. El segundo verbo es que Cristo guía al rebaño. Y Cristo guía al rebaño a través de la predicación. A través de la predicación del Papa, a través de la predicación de los obispos, a través de la predicación de los sacerdotes. Todos nosotros somos guiados. Nadie puede decir que no es guiado. Todos somos guiados, desde el Papa hasta el último católico en este mundo. Todos somos guiados. Y San Juan Pablo II nos recuerda que antes que la predicación hay un lugar en donde nosotros somos guiados de una manera admirable. Y ese lugar no está fuera. Ese lugar está dentro de nosotros y ese lugar se llama
conciencia. Nuestra conciencia nos guía. Nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso, la primer guía en nuestra vida es nuestra propia conciencia. Es verdad, y en muy pocos casos sucede que a veces la conciencia está como cauterizada o como encallecida, tiene callos la conciencia. Y esto nos puede ayudar a entender lo que le sucede, por ejemplo, a un sicario. Ustedes saben qué es un sicario, ¿verdad? Es una persona dedicada a matar. Y según por las entrevistas que se les ha hecho a estos sicarios, dicen que lo más difícil para ellos es matar la primera vez. Después ya no da nada. Es decir, se encallece la conciencia. Esto nos puede pasar a nosotros. La primera vez que chismeamos, la primera vez que difamamos a alguien, la primera vez que hicimos alguna falta, a lo mejor ni siquiera pudimos dormir. Pero después del primer chisme vino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y al final quizás nuestra conciencia se ha encallecido, está dura, y este es el peligro. Generalmente tenemos conciencia buena, tenemos conciencia recta, pero no todo el mundo tiene conciencia recta. Hay quienes tienen una conciencia encallecida, que le da igual hacer mal, que le da igual difamar a una persona, que le da igual criticar a un hermano, que le da igual decir una mentira, que le da igual levantar un falso testimonio, que le da igual cualquier maldad. Pero San Juan Pablo II nos dice y nos recuerda que el primer lugar en donde Dios nos guía es la voz de nuestra conciencia. La voz de nuestra conciencia es como el eco de la voz de Dios. Ahí podemos escuchar a Dios y Dios nos puede guiar. Otro lugar en donde Dios nos guía, hemos hablado de la predicación, hemos hablado de la conciencia, pero también otro lugar en donde Dios nos guía es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Un buen católico debería constantemente acudir a esta fuente de orientación, a esta fuente de guía, y leerla no interpretando lo que uno quiere, sino leerla acompañado del magisterio de la Iglesia, para que la interpretación de esta palabra, que es debida, sea una interpretación correcta. Pero no solamente la predicación, no solamente la conciencia, no solamente la Escritura, sino también la creación entera nos está hablando de Dios. La creación, la naturaleza nos está guiando, nos está diciendo quién es el autor de todo esto. Y la ciencia, en lugar de contradecir esto, nos ayuda a entender la gran obra de Dios. Entre fe y ciencia o razón no hay ninguna contradicción. La ciencia nos ayuda a entender que todo esto es obra de Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos varias cosas, varias realidades que nos ayudan a guiarnos por esta vida. ¿Y cuál es, queridos hermanos, el tercer verbo? Que Cristo, el buen pastor, nos alimenta. Cristo, el buen pastor, nos levanta. Cristo, el buen pastor, nos da su alimento, que es su cuerpo y que es su propia sangre. En este sentido, queridos hermanos, también es importante reconocer cómo en la Eucaristía, que es el alimento por excelencia, Cristo viene a nuestra vida, no para que Cristo se haga uno como nosotros, sino para que nosotros nos hagamos como Cristo. Es distinto.
Cuando comemos a Cristo, no hacemos a Cristo como nosotros, sino que Cristo nos hace como Él. Y esta es la grandeza de comer a Cristo. Esta es la grandeza de alimentarnos de Cristo. Porque el alimento que ahora nosotros comemos, en realidad, termina siendo lo que nosotros somos. Por eso se dice que cada uno es lo que come, ¿no es cierto? Hay una expresión que se dice así: uno es lo que come. Pero en relación al alimento eucarístico, cuando comemos a Cristo, de alguna manera, queridos hermanos, nos acercamos y nos parecemos a Cristo. Por eso es tan importante que en esta semana o en estos días hemos escuchado todo el Evangelio bajado del cielo. El que come de este pan y bebe de esta sangre, vivirá para siempre. Y dice Jesús: el pan que yo les voy a dar es mi propia carne. Es importante que a este tema intentemos descubrir en qué disposición comemos el cuerpo del Señor. Es importante saber que no venimos a participar de la comida de una galletita, de un pancito. Cristo Jesús en el altar no es ni un pan ni una galleta, es Dios mismo. Y para poderle comer, la Iglesia nos pide y nos exige tener una disposición. Y la disposición es estar en gracia. Estar en gracia. Y estar en gracia significa no tener pecado para comer a Cristo. Porque si comemos a Cristo en una situación de pecado, los frutos de esta comida no se van a dar. Se convierte en una comida estéril que no sirve para nada. Y no sirve para nada no porque no tenga el poder Cristo de transformar nuestra vida, sino porque nosotros no le hemos permitido que entre con ese poder debido a nuestro pecado o a nuestra falta. Por eso, para comer a Cristo, hemos de recordar que necesitamos acercarnos al sacramento de la confesión. Nadie debería de acercarse a comer a Cristo sin antes haberse confesado. Hay una sentencia del apóstol San Pablo que nos hace temblar y que también de alguna manera come y bebe su propia condenación. No venimos a comer a Cristo para condenarnos, venimos a comer a Cristo para salvarnos. Esa es nuestra intención y por eso es tan importante acercarnos al sacramento de la reconciliación para que podamos participar de esta comida en gracia, es decir, en esa actitud propia de aquellos que quieren agradar al Señor y que quieren también revestirse de la santidad de Cristo. Y el cuarto verbo, Cristo el buen pastor defiende al rebaño. Cristo nos defiende. Cristo nos defiende del demonio. Cristo nos defiende de la muerte. Cristo nos defiende en la tentación. No, Cristo nos defiende de la tentación, pues la tentación la vamos a tener siempre. Cristo nos defiende en la tentación. Por eso, queridos hermanos, no está defendido por Cristo. Si yo estoy escondido en Cristo, si yo estoy resguardado por Cristo y si yo estoy en el rebaño del Cristo, el demonio no puede hacerme daño. Es verdad que el demonio tiene poder, pero es un poder limitado. Me preocupa, por ejemplo, algunos católicos que andan preocupados por el tema de los maleficios.
por el tema de la mala suerte, por el tema de que están salados, de que ponen a hervir el agua y el agua se les corta, o preocupados de que preocupados por esto. Y fíjense lo que el apóstol San Juan en la primera carta les dice a esos que andan preocupados por los maleficios, por las hechicerías y por todas estas cosas. Dice, el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en ustedes? El Espíritu Santo. Y dice el apóstol, el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El demonio. Dice, el que está en ustedes, el Espíritu Santo, es más fuerte. Entonces, ¿por qué andar teniendo miedo a los maleficios, a las hechicerías, a las maldiciones? No hay que tener miedo. Si Cristo está en tu corazón, el demonio no te va a hacer ningún daño. Pero claro, si uno busca al demonio, el demonio le va a hacer daño. Es como aquel perro grande y rabioso que está atado con una cadena. Ese perro que está atado a una cadena tiene un espacio en donde el perro se mueve. Si el perro estuviera atado a este muro y tuviera una cadena que llegara hasta ahí, pues uno sabe que uno no se va a acercar ahí. Quizás quiera ver el perro un poco más lejos. Pero si uno dice, no, ese perro no va a hacer nada, teniendo en cuenta que es un perro grande y rabioso, y uno se acerca olímpicamente y dice, no, no me va a hacer nada, pues el perro te va a morder. Y eso es lo que puede pasar muchas veces en nuestra vida. Viene alguien, alguna amiga, y dice, fíjate que ha llegado la tía de fulanita de tal, que dicen que lee las cartas. Y fíjate que le ha adivinado a fulano de tal esto y a fulano de tal esto. Y fíjate que hasta el tamaño del zapato de la tía le ha adivinado. O cuando, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a ver qué me dice el horóscopo ahora, a ver qué es lo que tengo que hacer. Te estás acercando al demonio. Y si te acercas al demonio, el demonio te va a morder. Hay un medio tecnológico que nos ayuda muchísimo a las comunicaciones que se llama, es un medio de comunicación internacional. ¿Cómo se llama eso? El Internet. En el Internet hay muchas trampas, muchas. Hay muchas trampas, es muy bueno. Pero en el Internet, queridos hermanos, hay muchos peligros. Y si uno le da mucho clic, 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 clic a todas las cosas que aparecen por ahí, el clic, clic, clic te va a llevar delante de las cadenas del perro y te va a llevar al infierno. ¿Cuánta pornografía hay en Internet? ¿Cuántos caminos para la droga? ¿Cuántos caminos inclusive utilizan para robar? A través del Internet se está robando a la gente, se está robando la identidad. Hay gente que manda correos y dice, mira, has sido favorecido y te has ganado $500, pero mándanos tu contraseña. Y a veces uno cae en la trampa y manda la contraseña y le terminan robando todo. Es decir, si nosotros nos acercamos a las cadenas del perro, el perro nos va a morder. No nos acerquemos al demonio. No nos acerquemos al demonio. Mantengamos distancia del demonio, porque como dice el apóstol San Pedro, que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alguien podrá decir, pero eso del demonio es mentira. El demonio es verdad. El mal existe. Y el demonio no se cansa. 24 horas al día el demonio trabaja. Por eso San Pedro dice, anda como león rugiente. Un león rugiente
se devora todo lo que se encuentra, sea un flaco esquelético o sea un gordito hermoso ahí entrado en carnes. Por eso tenemos que cuidarnos. Es verdad que Cristo nos defiende, pero si no verbo, Cristo, el buen pastor, nos sana. Dice el Evangelio que el pastor que ha perdido a una oveja deja las 99 en el aprisco y se va en busca de la que está perdida. Es decir, Cristo va en busca del que está perdido. Cristo nos busca, Cristo nos sana, Cristo nos cuida y Cristo nos restablece. Y al ser sanados por Cristo, esto tenemos que comunicarlo, esto tenemos que testimoniarlo a todos. Por eso, los 5 verbos que nos ayudan a entender el pastoreo de Jesús. El primero, Cristo nos reúne, nos guía, nos alimenta, nos defiende y nos sana. Pidámosle al Señor, pues, queridos hermanos, que en este cuarto domingo del Buen Pastor podamos reconocer a ese Jesús que está constantemente en nuestra vida reuniéndonos para ser hermanos, que nos está guiando a través de muchas formas, pero sobre todo a través de nuestra conciencia, que nos alimenta de una manera especial en la Eucaristía, que nos defiende del demonio, que nos sana y nos hace que de alguna manera nosotros seamos partícipes de esa sanación que el buen pastor ha hecho en nuestra vida. Que Él nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve por siempre a la vida eterna. Creo en un solo Dios.